desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos para grabar lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco. Se disputa a partir de este jueves, recordemos que aquí el horario cambia, no corremos el viernes sino el jueves, y comentar algunas noticias. Sobre todo una muy triste que nos ha despertado esta mañana, que es el fallecimiento de Niki Lauda, que bueno, recordaremos ahora en la sección de noticias. Para hablar de estas cosas tenemos a prácticamente todo el equipo habitual. Tenemos a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos, listos para el Gran Premio de Mónaco. Tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola al resto, hola oyentes. Encantado de estar por aquí de nuevo, incubando un catarro, eso sí. Y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas a todos. Juan, yo pasé el catarro la semana pasada. Ánimo que de esto también se sale. Bueno, pues como decía, vamos a empezar con las noticias y con una un poco trágica, que es ese fallecimiento del piloto Niki Lauda, un piloto que bueno, en los últimos tiempos lo hemos visto mucho por el paddock, lo hemos visto vinculado al equipo Mercedes, lo hemos conocido sobre todo a raíz de una película de la cual llegamos a hablar en un especial de Desde Boxes, una escudería, la película Rush, en la cual se hablaba de quizá de la época más importante, sobre todo cuando tuvo el accidente y todo esa rivalidad que tenía con Hunt, una rivalidad que en el circuito dio muy buenos grandes premios y mucho juego, y que bueno, fuera de la pista eran, pues la verdad, no vamos a decir grandes amigos, pero se llevaban muchísimo mejor de lo que parecía en la pista. Moría esta madrugada a los 70 años, después de una complicación con un trasplante de pulmón que le habían hecho el año pasado. Ya había tenido algún problema de salud estas navidades pasadas, en su casa creo que tenía una segunda residencia en las Islas Baleares, y que a partir de ese tiempo, pues últimamente sí que es cierto que lo hemos visto. Yo creo que no sé si lo hemos llegado a ver este último trimestre, este último cuatrimestre, pero que bueno, que lo ha tenido pues con esa complicación bastante apartado. Famoso, hoy obviamente todos los telediarios recordaban ese accidente que también salía en esa película de Rush, un accidente que dejó impresionado a mucha gente en el circuito de Nürburgring, en el circuito largo de Nürburgring, recordemos, en el que medía, creo que eran 23 kilómetros, y en el que bueno, sufría quemaduras, creo que la parte del golpe llevaba muy pocos daños, pero que de ese incendio que se declaraba justo después del accidente sí que tenía consecuencias en la cara, en el rostro. Había sido una recuperación complicada, pero que había llegado incluso a correr esa misma temporada después de una recuperación magistral. La verdad es que puso mucho por su parte y pues ha sido un gran piloto que ha corrido en 5 escuderías, ha conseguido tres títulos de campeón del mundo, en el 75, en el 77, en el 84, y que desde luego pues nos deja huérfanos de una gran estrella de la Fórmula 1, un piloto que siempre ha seguido vinculado a ella, que se ha dejado ver muchísimo
y que la verdad es que los pilotos en sus redes sociales sí que han mostrado muchas fotografías con él, muchos momentos entrañables y que desde luego es una gran pérdida para el mundo de la Fórmula 1. Sí, yo tengo poco que añadir a lo que has comentado, Dani. O sea, realmente se va un 3 veces campeón del mundo que ganó lo que quiso ganar, carismático hasta más no poder, dentro y fuera de la pista y no sé, como anécdota, algo que desconocía y que me he enterado justamente a raíz de su fallecimiento es que resulta que por parte de padre tiene raíces gallegas de la Ribeira Sacra. Al parecer el apellido Lauda por ese territorio se estira un poco, algo que desconocía, pero joder, me resulta curioso el dato. Y, y de Lauda, la verdad es que evidentemente no lo he visto pilotar, únicamente he visto la parte carismática del fuera de los circuitos, ¿no? Pero evidentemente no dejaba a nadie indiferente y tiene un porqué eso. Yo me quedé un poco catacroc cuando esta mañana lo leí, porque, hombre, todos sabíamos, ¿no? Que su situación de salud era delicada, pero no sé por qué yo no pensaba pues que se podía morir. Y sin embargo, bueno, pues Parecía, perdona, Juan, parecía un poco, yo lo comentaba en intro, un poco invencible porque sobrevivió al accidente ese, ¿no? En el 1976. Después un trasplante de pulmón, que yo lo pienso y digo, joder, o sea, hay cosas así más gordas que te pueden pasar. O sea, de todo lo que ha pasado y aún estar viviendo y coleando, dices, joder, este tío está hecho de, no sé, de una pasta especial. Y como tú dices, te despiertas y te enteras, ¿no? Que ha fallecido, dices, joder, te sorprende cuando menos, ¿no? claro, es justo eso, ¿no? No nos puede sorprender porque su situación de salud era delicada y lo sabíamos, pero por otro lado, no sé, uno tenía la sensación de que era, pues eso, como invencible, ¿no? O que había salido de historias peores, así que seguro que volvía por ahí, ¿no? Eh, y ya, claro, o sea, una vez tal, te pones a pensar y yo creo que para mí, ¿no? En lo que es mi historia personal, yo creo que Niki Lauda fue el primer nombre de piloto que yo me supe de memoria. Yo era muy niño cuando tuve el accidente, pero me acuerdo de ese accidente y de la recuperación y de las imágenes, o sea, sobre todo de cuando se recuperó y ver las cicatrices que le dejaron todas las quemaduras, que luego con el tiempo pues, nos fuimos acostumbrando y, y no llamaban la atención, pero a mí de niño me daban, o sea, fue una imagen que me impresionó muchísimo ver, ¿no? Su rostro con esas quemaduras y, y para mí fue, pues, yo creo que fue el primer ídolo, ¿no? O sea, sobre todo por el hecho, eso, después del accidente, de cómo se recuperó y la edad que yo tenía y todo eso. Luego, sumando a que los coches en aquella época eran preciosos. Para mí es quizá una de las épocas en las que estéticamente me molan más los coches, ¿no? Y se va una historia viva y casi diría que una leyenda, ¿no? Uno de los mitos de este deporte. Así que la tierra le sea leve a Niki Lauda y por suerte nos quedan muchas imágenes de él para poder recordarlo cuando queramos casi, ¿no? La verdad, la verdad que ha sido un golpe un poco, vamos, un poco no, bastante inesperado, al menos por mi parte, porque es verdad que en los últimos años sabíamos que había tenido achaques de salud y recuerdo el año pasado, hace un par de añitos, que tuvo un momento bastante peliagudo en el que estuvo ingresado y pasándolo muy mal y sin embargo salió de eso adelante y hoy la noticia me cogió de sopetón, no sabía ni que estaba ni que hubiese tenido ninguna recaída, ni que estaba especialmente peor de salud. Pero bueno, es verdad que una persona no muy, muy mayor, pero ya con una edad ciertamente avanzada y que había tenido muchos problemas en los últimos años y bueno, es ley de vida. Al final
es sorpresa porque es una persona importante, uno de los pilotos más grandes de la historia, pero bueno, más shock más difícil de digerir es, por ejemplo, la muerte de Bianchi, ¿no? Que era un chaval que lo tenía todo por delante. Pero vamos, desde luego es una gran pérdida y bueno, al final pues la vida es así y habrá que hacerle su homenaje este fin de semana en Mónaco y nada, y de ahí en adelante pues lo que comentabais, por suerte tenemos sus registros históricos, tenemos vídeos de sus carreras, tenemos películas que han hecho sobre su vida. Su memoria va a seguir viva durante mucho tiempo, a pesar de que él ya no vaya a estar más en el mundo de la Fórmula 1. Vamos, ni en el mundo de la Fórmula 1 ni en ningún otro ámbito. Y de hecho, como último colofón, es uno de los que ha contribuido al éxito que está teniendo Mercedes actualmente. O sea, él técnicamente, pues no, pero por ejemplo fue pieza pieza clave para que Hamilton dejara McLaren y fichara en aquel momento por Mercedes cuando pues, todo el mundo decía, pero ¿dónde vas? Y Lauda fue un poco el que el que hizo palanca para que Hamilton viniera a Mercedes y mira por dónde, pues, le están lloviendo los títulos a mansalva a Hamilton a partir de aquello. Y Mercedes le van las cosas muy bien. Y desde luego también fue un piloto que, bueno, cuando fue el accidente que tuvo, recordemos que era un circuito, bueno, aparte de que aquellos tiempos pues eran un poco menos rigurosos en muchos aspectos, era un circuito bastante complicado por esos 23 kilómetros de cuerda que tenía y que hacían que las ambulancias y los equipos de rescate, cuando tuvieran que ir a buscar a un piloto, primero tenían que enterarse de dónde era y luego tenían que llegar hasta aquel punto. No salían igual directamente por el circuito y bueno, era algo complicado. Sí que sale también en la película que bueno, lo veían peligroso. Quizá es uno de los, no voy a decir impulsores, pero uno de los motivos por el cual se da un salto en cuanto a la seguridad en los circuitos. Desgraciadamente, muchos de los casos que hacen que se avance de alguna manera en este tipo de medidas parten de una tragedia, quizá la última con Bianchi, una serie de normativas para el tema de cómo deben ser las grúas, qué protecciones deben llevar, el tema del famoso halo, un halo que quizá no al principio pues haya recibido un poco de opiniones reacias a ese dispositivo, pero que desde luego no hay ninguna duda de que puede salvar de mucho daño. No sabemos si de muertes o no, pero desde luego seguro que va a haber algún piloto que le esté agradecido en los próximos años. Y con Lauda, bueno, se había dado en ese caso pues que tenían ciertas reticencias a correr y yo creo que es uno de los detonantes este accidente, la muerte de Ayrton Senna, grandes pilotos o sin ser tan grandes, que tengan pues mucho por delante, como podía ser el caso de Bianchi, que parecía que tenía un gran futuro, que son los que pues al final con este incidente, tragedia o como queramos denominarlo, dependiendo un poco de cada caso, en este caso pues Lauda sí que sobrevivió, sí que es una de las personas pues que yo creo que directo o indirectamente ayudó a hacer más segura la Fórmula 1 o a encaminar hacia una Fórmula 1 un poco más segura poco a poco. Y si en Mercedes les podría faltar motivación para conseguir su sexto doblete consecutivo, esto de ganar al final te cansa, pues mira, ahora tienen una motivación extra para darle el doblete a Nicky, ¿no? Que no hay que olvidar que ejercía ¿de qué? De presidente no ejecutivo, de cargo no ejecutivo en Mercedes, ¿no? Desde luego, yo creo que ya prácticamente lo hemos dicho todo. Desde luego una gran pérdida
y seguramente, bueno, el homenaje en Mónaco será patente pues, ya no solo en el equipo Mercedes, sino en la Fórmula 1 en general, como ya decía, en las redes sociales por parte de pilotos y seguramente pues veremos algún acto de recuerdo de este gran piloto. Hablando de pilotos, ahora se me viene a la mente otro que seguramente muchos estamos esperando que algún día de estos también, como ha pasado como en el caso de Lauda, nos levantemos y nos enteremos de que ha fallecido. Estoy hablando de Michael Schumacher. Pues ahora me viene a la cabeza que hace poco la familia ha anunciado que a finales de año se va a estrenar un documental que va a contar con todo el soporte de la familia. De hecho, van a salir declaraciones de Corina, de sus hijos, del padre, sobre Michael Schumacher. Con lo cual, pues, digamos que ahora que en esta explosión de, de piezas audiovisuales relacionadas con el motorsport, pues a finales de año, pues que sepáis que va a salir un documental sobre Michael con el apoyo total de la familia que va a participar en el mismo. Y Me imagino que... sorprende, Sí, me sí. sorprende bastante, Emma, ¿no? Lo que, claro, no pongo en duda ni nada, ¿no? Pero me sorprende el hermetismo que había hasta ahora y que ahora contrasta, pues eso, con que preparen un documental. No, Quizá un primer... el hermetismo sigue existiendo en cuanto a su condición actual. Esto imagino que el documental de su vida, O sea, no, historia, vale, o sea, pero de no su... van a meterse en eso, vale. Vale. Claro, claro, o sea, de su condición actual como está, o sea, apaga y vámonos. No, no imagino, o sea, sería, vamos, o sea, desde que ha pasado eso, como tú comentas, era hermetismo total y absoluto y sería raro pues que en el documental se empezaran a explayar sobre eso, ¿no? No, bueno, igual algún comentario, bueno, no sé. Desde luego, eh, sí que hemos visto ya alguna cosa de este estilo. Yo creo que lo habíamos llegado a comentar, Emma. Se habían publicado, pues hará unos meses, yo creo que fue en 2018, una última entrevista que Sí, es verdad, había hablamos de ello, concedido. sí. Lo habían publicado en la página web de Michael Schumacher. Bueno, pues retomando un poco el contenido que había dejado. Creo que era una entrevista además inédita, que no Sí, había de salido a la hecho, luz. no, fue hace poco que cumpliera 50 años, una cosa así, me suena, ¿no? O Sí, es sea, Sí, hace el poco. 3 de enero creo, ¿no? sí. O sea que está un poco de aniversario, sí. Igual, no sé. Igual hay 25 años que logró el primer título con Benetton, no sé. Bueno, no me he No puesto a hacer caes el... matemáticas. Bueno, pues desde luego Que igual habrá que sí, estar. ¿no? Porque hace 25 años que falleció Senna y ese mismo año ganó el título Schumacher. O sea que sí que va a hacer 25 años que del primer título de Schumacher, sí, sí. Pues estoy buscando aquí rápidamente. En el 94 Mira, en fue el esto. 94. En el 94 estamos en el 2019, efectivamente. Ahí andan Y, las cifras. y volviendo a Lauda, imagino que si no lo habéis visto, pues ved Rush porque, bueno, el propio Niki Lauda participó, se entrevistó con Ron Howard, el director, con el actor que lo interpreta, que lo clava, y la historia, va, es ficción, tiene un componente de ficción, evidentemente, pero hay partes reales pues, que son reales, o sea y es muy entretenida y está en Netflix, si la queréis ver. Lo que estoy seguro que si alguien no tiene a Lauda en la cabeza, la peli le sirve para ver un poco el carácter, o sea, A mí me parece imposible que no hayan, o sea, que alguien que nos escuche no sepa quién es Niki Lauda, tío. Me bueno, parece puede ser. imposible. Alguien que se apunta a la Fórmula 1, o sea, que descubre la Fórmula 1 ahora, pues no Claro, sabrá ni qué es tú Schumacher, ni qué es piensa Lauda, ni... piensa una cosa, Juan. Aquí pues somos aficionados de pues distintas quintas. En tu caso, por ejemplo, el accidente de Niki Lauda es el que tienes ahí en esa memoria. Para mí, lo que es para ti Niki Lauda es Senna. Ayrton Senna, porque más o menos puede ser más o menos la misma edad en la cual me cogió a mí ese accidente que a la que te
te coincidió a ti el de Niki Lauda. Pero bueno, Niki Lauda en este caso sí sobrevivió. Pero sí y que es sí que cierto, después lo vas conociendo, claro. pero claro, no tienes ese... Pero son tan carismáticos, esa- tanto Senna y Lauda son tan carismáticos que quieras o no quieras, Claro, o se te va a Prost, pasar. no sé, yo no me imagino que haya nadie, ya digo, que escuche este podcast, ¿no? Ujú. Y que no, obviamente, claro, fuera del mundillo, pues por supuesto, pero no sé, es que Niki Lauda, joder, era historia viva de este deporte. Como lo es Prost o como lo es Schumacher, ¿no? Que, Y hace poco comentamos con aquello de que Alonso se retiraba y se volvía, que aquello, pues las vueltas no son muy propicias en el mundo del deporte. Y se nos pasó, que después nos lo recordó Carlos de esto Racing, que Lauda cumple esto, ¿no? Que se retiró y después volvió y años después ganó su tercer título, o sea que... Sí, se retiró en el 79, si no recuerdo mal, y volvió en el 82. Del Y, 82 al 85, 3 añitos. y fue campeón del mundo con Ferrari y con McLaren, o sea que serlo con dos escuderías distintas, pues te da aún más pack y aparte con rivales importantes en la pista, no con Mindundis al lado de él. Ujú. Bueno, Bueno, desde luego, a ver qué homenaje triste le noticia. hacen Ujú. en la Fórmula 1 que imagino que, pues, a ver, el que merece, espero, vamos. sí, yo también lo espero. O sea, una persona, porque además ya no solo en la pista, sino también fuera de ella, las declaraciones que hacía, que muchas veces iba un poco a su bola, ¿no? O sea, un poco... Claro, lo que le hacía diferente. Cuando estás en su nivel, pues ya puedes permitirte decir las cosas como las piensas En un mundo y como donde, las ves, Juan, sin... esto se ve un poco en el documental de Netflix, en un mundo donde los departamentos de prensa prácticamente le dictan al piloto lo que tiene que decir, que esto se ve un poco cuando está Renault con Carlos Sainz en rueda de prensa de, va, tienes que decir esto, no sé qué. Esto pasa con todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Lauda, vamos, o sea, le podían decir misa, mira, tienes que hablar de esto y se la soplaba todo y si, vamos, de hecho puso a parir a Hamilton y después son amiguitos del alma, lo convenció para ir con Mercedes, o sea que no se casaba con nadie y vamos. Y estando en Mercedes, incluso se veía ciertas veces que se alegraba, ¿no? De cuando Ferrari hacía las cosas bien, ¿no? Yo qué sé, pues eso, eran Niki Lauda, El único que disfrutó el accidente de Mercedes en Cataluña hace unos años fue él, ¿no? Casi. por ejemplo, sí, sí. Bueno, en fin, esperemos que no sufriera y la familia, que creo que su hijo llegó a ser piloto, sigue siendo, ahora no sé dónde está metido. Y vamos a ver qué pasa en Mónaco. Ujú. Bueno, continuando con la Fórmula 1, avanzando ya con las noticias, tenemos en la semana pasada confirmábamos el circuito de Holanda, que todavía no sabíamos las fechas, que todavía no tenemos mucha información, pero bueno, ya han ido saliendo algunos comentarios de algunos pilotos que han corrido en otro tipo de fórmulas. Y esta semana tenemos un par de noticias. La verdad es que es un poco repetitivo en esta primera parte de la temporada en cuanto a circuitos y rumores. Tenemos dos circuitos sobre los cuales se está hablando. El circuito de México todavía no tenemos confirmado, pero que los rumores apuntan a que no se va a renovar. Tenemos en Brasil que ha habido un cambio de gobierno, ha entrado Bolsonaro como, bueno, no sé cómo es la figura, si es presidente o primer ministro o cómo es, que también se está hablando del circuito de Interlagos, que la Fórmula 1 se desplace a Río de Janeiro, que tiene la intención de construir Río de Janeiro para moverlo desde São Paulo. Y que además en este hilo de, digamos, intervención de la política en la Fórmula 1, el patrocinador de McLaren, Petrobras, que está
participado por el gobierno de Brasil, están ya pensando en finalizar el contrato que tienen con la marca inglesa, que no recuerdo ahora mismo la cifra, pero es una cifra bastante Sí, sí. importante en cuanto a patrocinio. Desde luego, McLaren no gana para disgustos esta semana. Después hablaremos del otro disgusto, porque este de Petrobras, un contrato de 5 años del que de momento se han cumplido como 18 meses, una cosa así, y que según Bolsonaro está cifrado en poco más de 170 millones de euros, que no es un moco de pavo. Pues el propio Bolsonaro dice que ha ordenado finiquitar el contrato, que yo imagino que lo acabarán finiquitando de una forma u otra, pagando indemnización, como sea, lo acabarán finiquitando, lo que desde luego no serán buenas noticias para McLaren, porque que se te caigan, no sé, 100 millones o los que sean, millón o lo que sea, ya es buena noticia, ¿no? Y después el propio Bolsonaro es el impulsor de que la Fórmula 1 en Brasil pase de Sao Paulo a Río de Janeiro, ¿no? Ya hay proyecto ganador para hacer el circuito en Río, firmado entre otros por Tilke. Y el asunto es que al parecer en Interlagos lo va a luchar y le están reclamando a Bolsonaro que no sea partidista con respecto a Río y que, bueno, que gane el mejor. Pero lo cierto es que, bueno, si el presidente de Brasil quiere ir a Río, pues al final se irá a Río, ¿no? Una vez que acabe el contrato existente con Interlagos, pues para 2021 una cosa así, ya las obras en Río estarán finiquitadas y se cambiará de escenario a, a ese nuevo trazado ejecutado en Río de Janeiro. O sea que si el presidente del país quiere, vamos, no tengo ninguna duda que por mucho que los mandamases de Interlagos quieran, pues se acabará yendo ahí a ese circuito, ¿no? Y ¿Os después, imagináis un Gran Premio de Brasil que se dispute sin las míticas S de Senna? bueno, no, de hecho en el proyecto ya hay nombre para curva y una es SS de Sena, o sea, eso. De O hecho, el sea, circuito, la lo intención, van a copiar. de hecho, el circuito, Bolsonaro de primeras dijo que quería el circuito ya para 2020 y que se llamara Ayrton Senna, pero ni 2020 ni se va a llamar Ayrton Senna al parecer. Pero curva, vamos, en el trazado hay una S, curiosamente, y en la imagen que se ha publicado hoy, justamente, aparece S de Senna. O sea que, vamos, es que también por otra parte, vamos, haces un circuito y le pones Senna a alguna curva, pues es un poco extraño, tan siquiera, ¿no? Después, en cuanto a México, pues no hay nada oficial, pero según algún medio, las negociaciones entre Liberty y los responsables, pues no han fructificado. El gobierno no está por la labor de seguir con el Gran Premio. Y es una pena, porque más allá del trazado, o sea, por la cantidad de gente que iba al circuito, y de hecho creo que ha sido nombrado el mejor Gran Premio de los 2 últimos años, una cosa así, pues es una pena, ¿no? Porque, bueno, tienen a Sergio Pérez ahí, tienen patrocinadores de la mano de Carlos Slim, tenían el circuito y ahora pues, seguramente no vayan a tener circuito. Es una pena porque las gradas estaban petadas y la zona del estadio en el último sector, pues a ver, era especial. No hay una cosa semejante en el calendario, así, ¿no? Jolín, incluso nos llegamos a quejar, yo recuerdo de que incluso nos llegamos a quejar en algún momento de que durante las retransmisiones el protagonismo que le daban al público, ¿no? Que muchas veces decían, Jolín, ponme los coches, no me pongas tal, o sea, eso muy pocos circuitos pueden presumir, ¿no? De esa forma de volcarse el público con la carrera y el ambiente debía de ser espectacular, con lo cual se le va a echar en falta, claramente, a este circuito. Ojalá todo sea un rumor, ojalá, porque como no está confirmado, ojalá pues continúe, ¿no? El año que viene y más años. Después, otro gran premio, el de Alemania,
al parecer, según leía estos últimos días, la organización de Hockenheim, al parecer ha conseguido los medios para organizar un gran premio en 2020. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la decisión final es de Liberty, porque cuando el año pasado firmaron contrato, firmaron con un año con opción a otro, siempre y cuando Liberty quisiera. Y una vez que han conseguido los medios, pues está a disposición de Liberty si continuar o no. También esto de Alemania igual influye Mick Schumacher, que quieras o no quieras, pues vamos a ver cómo evoluciona él, ¿no? Porque, a ver, vale que Alemania tenía Rosberg, Vettel y tal, campeones del mundo, pero vamos, Alemania es Schumacher tatuado. Y bueno, pues puede ir en relación, perdón, que Schumacher y haya, o sea, que haya Gran Premio en Alemania y que esté Schumacher por ahí involucrado de alguna u otra manera, ¿no? Y después ya por último, no sé si habéis visto que se han inaugurado los nuevos edificios de boxes de Canadá, con lo cual cuando lleguemos a Canadá, que es justamente después de esta carrera de Mónaco, ¿no? Dentro de 3 semanas, una de mis carreras preferidas, pues vamos a ver un fantástico edificio de boxes y bueno, pues nada más. En cuanto a novedades de circuitos, pues creo que no se me escapa alguna más. Bueno, si acaso esto de la intención de Liberty de que quiere ir a África, bueno, se habla de ir a Marrakech o de ir aquí a Lamy en Sudáfrica, bueno, esto ya no sé, ¿no? Estamos transformando la sección de noticias del podcast en como previamente antes de empezar a grabar lo estábamos hablando, ¿no? Antes hablábamos de pilotos, de, no sé, movidas en la FIA, y ahora de repente en las últimas semanas es este circuito no sé qué, el otro no sé cuántos, el país de tal que sí, el otro no sé cuántos, se rumorea que bueno, en fin. Emma, no podemos decir que la gente de Liberty esté con las manos cruzadas. No, Eso desde desde luego no. luego. Esperemos, bueno, yo creo que cambiaremos esto por a mitad de temporada tendremos más noticias y puede ser igual o de pilotos para el año siguiente o de normativa para el 2021. Que últimamente más o menos son las noticias que damos, ¿no? Mira, Dani, una Tristemente cosa. algún fallecimiento, circuitos mecánicos, o sea, temas mecánicos para el 2021 y pilotos. Una cosa, y rompiendo con esto de los circuitos, esto le va a gustar mucho a Juan, y ahora va a entender por qué. Y es que también estos últimos días anunció que Renault va a expandir su fábrica en Francia. O sea que yo no sé cómo lo hace Habitable, pero le están dando más medios, consiguiendo peores resultados. O sea, ya me explicarás cómo lo hace. Pero van a expandir en Francia para no estar ahí, digamos, centrado en Inglaterra con tema del Brexit o realmente es una expansión. No, o sea, Eso es justo lo que te iba a decir, si sería por un tema del Brexit. no sé. La verdad que el tema del Brexit con la Fórmula 1 es importante porque, bueno, hay unas relaciones implícitas importantes, pero lo cierto es que ya en su momento ampliaron la base en Easton y ahora pues le toca a la de Viry, ¿cómo se llama? Viry Chatillon o algo así, en Francia y bueno, no sé cuántos metros cuadrados, de hecho ya han puesto la simbólica primera piedra y todo esto. Bueno, si la culpa es de la fábrica, pero no creo que vayan a solucionar nada, por cambiar, por cambiar de fábrica, vaya. Lo de Renault. Ojalá, jolín, yo tengo esperanzas de que reaccionen de alguna manera. Probablemente ya no esta temporada. Esta temporada. También había alguna noticia por ahí que decía Renault, es pronto, o sea, sí, es como es todavía muy pronto como para dar por perdido el 2019 y centrarnos ya en el coche de 2020. Yo de ellos lo haría. Esta temporada
que pase lo más rápido Mira, posible. de hecho, Juan, la única cosa positiva de Renault de las últimas cosas que se han sabido es que justamente Renault ha propiciado que las escuderías vayan a probar las nuevas llantas el próximo año. Porque digamos que había, entre comillas, un pacto de, bueno, el próximo año que nadie pruebe las nuevas llantas de 18 pulgadas para ya el año siguiente, previo a que se establezcan las nuevas, pues ya que todos, pues, las probemos y tal. Y Renault dijo, no, hay que probarlas. Y eso desencadenó que después Mercedes y McLaren se apuntaran al carro de probar las llantas el próximo año y son los únicos 3 equipos que van a probar las llantas el próximo año de 18 pulgadas. Que quieras o no quieras, vale, que estos datos se van a compartir con todas las escuderías y van a ser entre comillas anónimos, pero quieras o no quieras, ya tu coche va a cubrir kilómetros Sí, con esas nuevas llantas. una de las cosas, no, o sea, yo lo he escuchado varias veces. Una de las explicaciones que se dan así, un poco sui generis, ¿no? De que de la posición dominante de Mercedes desde que tenemos los motores híbridos es precisamente porque probaron cosas antes que el resto. No recuerdo exactamente a qué se referían, pero mira, yo creo que estas cosas, cuanto antes las prueben, mejor. Porque ya teniendo en cuenta el poco tiempo que pueden dedicar a probar absolutamente cualquiera de las historias que tienen, pues mira, cuanto antes mejor. Por cierto, unas llantas que van a ser 18 en la Fórmula 2 ya el próximo año. O sea que se adelantan un año con respecto a la plantación de la Fórmula 1. Bueno, yo creo que, Emma, no sé si tenemos alguna cosita más que añadir, así de estas de última hora, si no, ya nos metemos en Mónaco. No, ya nos metemos, si quieres. Pues empezamos por donde siempre, y ya algo ya he comentado sobre los horarios, unos horarios que empezamos en vez del viernes, el jueves. Sí, esto tenerlo en cuenta porque como siempre Mónaco es especial y entre otras cosas por esto, ¿no? Empiezan los libres el jueves a las 11, después los segundos libres a las 3 de la tarde, ya pasamos al sábado para ver los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3 de la tarde y el domingo la carrera a las 3:10. Y en cuanto a neumáticos, aquí nos vamos a los compuestos más blandos, C3, C4 y C5. Y digamos que, bueno, ser un circuito urbano es una elección, digamos, relativamente sencilla. Y yo creo que debe ser el circuito de los más sencillos a la hora de que los equipos hayan elegido. Prácticamente todos han elegido un único juego del neumático más duro, uno o dos, en algún caso hasta tres, del medio, y prácticamente están todos en 10, 11 juegos del neumático más blando. Quizá Pérez y Stroll y Russell y Kubica son los que desentonan un pelín, pero se ve que la estrategia va a ser única y exclusivamente pues ir a lo más blando. No le damos muchas vueltas. Como decíamos, circuito urbano, circuito en el cual el asfalto es un asfalto que se rueda sobre él todo el año. No es un circuito de competición y estas cosas son las típicas que suele pasar, ¿no? Se montan esos neumáticos más blandos. Además, circuito ratonero, circuito en el cual la velocidad no es tan, no digo importante, pero sí que esté ahí. El paso por curva es más importante y desde luego pues no es algo que nos haya sorprendido. A mí Y me Emma, sorprende, Dani, sí, perdona, con esto de los neumáticos, que muchos pilotos han elegido el tope de lo permitido con el más blando, dejando solo un neumático de los otros compuestos, con lo cual, teniendo en cuenta que iremos a una parada seguramente, ¿qué quiere decir eso? Que la segunda parte de la carrera o la hacen con un neumático que no han probado en libres o la hacen con un neumático usado.
Yo es que creo que es tan clara la elección que si te digo la verdad no me extraña, que vayan con tan pocos. Bueno, que del duro solo haya tantos equipos que van solo con uno, pues es más que lógico. Y que del blando también haya un buen montón que solo van con dos. Es que van a por todas con el blando y Sí, sí, sí. entiendo que Desde luego, como mucho, o sea, si van a una parada, como dices, pues será blando y medio. Y si alguno tuviera que hacer dos paradas, pues clarísimamente sería blando medio blando o blando, o sea, quiero decir, dos blandos y un medio. sí, aquí en Mónaco lo que prima es la posición en pista y ya puedes poner piedras como ruedas que para adelantarte es tan tremendamente difícil que al final da un poco igual, pero bueno, me llama la atención es eso, ¿no? Que muchos, pues... Quizá eh, las variaciones puedan venir si hubiese algún safety car, que tampoco sería tan extraño que sí, hubiese, ¿no? o que llueva, que O eso que llueva, claro. puede aumentar la coctelera, ¿no? Si llueve, evidentemente, todo esto de los neumáticos de seco lo mandamos al traste. Que hace ya tiempo que no llueve en Mónaco. Yo al menos no... ¿Mirasteis cómo está la previsión? Yo no lo miré, la verdad. ¿Hay alguna previsión por ahí Como que a mí dice... me da lo mismo lo que vaya, porque Sí, ¿no? ¿Hay alguna previsión por ahí de nubes o que igual pueden descargar? Pero bueno, o sea, no estaría nada, mal una carrera en Mónaco. Sí, pero bueno, me parece a mí que no vamos a tener esa suerte, ¿no? Una carrera con lluvia así un poco interesantilla. Mm. Desde luego, yo creo que coincidiremos todo que para mí los máximos favoritos son Mercedes a repetir otro doblete más, que sería el sexto. Si ya han hecho historia haciendo el mejor inicio de la historia de la Fórmula Uno, consiguiendo 5 dobletes consecutivos, ahora buscan lo que nunca ha hecho nadie, porque 5 dobletes sí que lo habían hecho la propia, esta actual Mercedes y otros equipos, pero nadie en la historia ha hecho 6, con lo cual están ante esa oportunidad de lograr 6 consecutivos. 6 y además consecutivos. y ver ya no solo ver quién, o sea, si hacen doblete o no, sino cuáles van a ser el resto de posiciones, porque recordemos que aquí Red Bull es probablemente donde vayan a tener más oportunidades, con lo cual a ver también cómo va Ferrari y cómo va el propio Red Bull. Juan, cuando El año tú, pasado recordemos que ganó Weber aquí, Ricardo, también aprovechándose un poco de que es muy difícil que lo adelantasen, pero vaya, que seguro que la carrera en sí no es que sea muy entretenida, pero que posibilidades va a haber, ¿no? De variaciones con respecto a lo que en teoría podría ocurrir. Y en lo que no tenemos ningún tipo de, bueno, tampoco ningún tipo de sorpresa es en el tema del DRS, Emma. Una zona y obviamente un solo punto de detección. sí, no, la línea de meta o salida, es que Mónaco, bueno, por poder podían intentarlo en el túnel, pero bueno, pues, no es lo suyo, ¿no? Sí, mira, esa curva, si no tuviera lo que tiene a los lados, yo creo que sí, que podría ser una curva en la cual jugasen un poco con el DRS. Pero tal y como es el túnel, que es un tubo cerrado, y la escapatoria que tiene luego, bueno, toda la chicane una vez que sales del túnel, yo creo que no tiene ningún sentido ni que lo Pero piense. aún con esas, o sea, DRS, no DRS, adelantar en Mónaco es complicado y si todo va según lo normal, pues seguramente veremos una procesión y hacia final de carrera, si algún piloto se frustra, pues habrá algún accidente o una cosa de estas y será lo que... Normalmente eso es un poco la carrera estándar en Mónaco. De vez en cuando, pues nos encontramos con algo, pues no sé, algo que rompe eso y disfrutamos un poquito más, pero Mónaco, además de ver el paisaje, la ciudad, o sea, la ciudad, el ambiente y todo eso, pues lo que es carrera, pues francamente, procesión y 4 cosas más. Oye, cuando pensáis en adelantamientos en Mónaco, a mí solo se me vienen a la mente, bueno, alguna en la primera curva, en alguna salida y tal, pero o sea, digamos que en carrera siempre se me viene a la vista, o sea, a la cabeza, adelantar en la chicane, ¿no?
O sea, ¿tenéis en mente algún adelantamiento gracias al DRS? Seguro que ha habido, pero yo es que no me acuerdo. Hombre, que gracias al DRS se ha pegado un poquito más y ha adelantado en Santa Devota, pues algunos sí. Pero adelantar en mitad de la recta, pues salvo algún problema, no. Yo no recuerdo. Y quizás no es una zona que muestre mucho en realización, ¿no? Es una zona en la cual, Claro, pues es la aparte ahí recta y cámara, ya está. es que es tan corta. Van a meterse en Santa Devota. Claro. Y Van a aparte es un Santa Devota y en la DRS Rascas. ficticio, porque pegarte lo que es pegarte, pues tampoco te da materialmente tiempo. Pero aún así, yo creo que he visto adelantar en Mónaco y como yo, Hombre, en sitios muy vosotros, raros. en casi al final, en casi cualquier curva de Mónaco, en Santa Devota, en Tabac, en Loebs, en Las Rascas, en Anthony Knox, Sí, no, o sea, simplemente no sé si os acordáis de aquella carrera de Verstappen, que se puso en plan ambulancia detrás del ¿cómo safety habría car, ¿no? sido la cosa? Sí, detrás del safety car, adelantando coches tal. Sí. No sé si recordáis, habíamos visto adelantamientos en sitios bien raros. Y sí que es cierto que casi en cualquier sitio no ha habido adelantamientos, pero así, cuando pensáis adelantar en Mónaco, yo creo que la grandísima mayoría de las veces es siempre en la chicane. Dices a la salida del túnel, ¿no? Sí, a la salida del túnel. Bueno, no es exactamente la chicane, no es que yo no me sé tanto el circuito. La curva Sí, 10, sí, 10 normalmente 11. sí, la salida del túnel o Santa Devota, será, si acaso. Pero tremendamente difícil, o sea, no sé. Tiene que producirse, yo creo que un fallo o alguien colabora por alguna de las partes para, para El comentario producirse. mío iba más o menos porque estábamos hablando del DRS, en cuanto a si sirve para algo realmente. Aquí, pues no, francamente. Para poco. Para poco Cero o para patatero. nada. En clasificación sí, pueden bajar ahí unas milésimas y tal los tiempos gracias al DRS, pero como lo hacen todos. Y aparte aquí desde un comienzo siempre fue bloqueado, ¿no? Al principio cuando era libre, pues Mónaco siempre fue bloqueado. Ujú. Desde luego, bueno, pues es un circuito en el cual es tan impresionante como a veces aburrida la carrera. De todas maneras, como hay algún incidente o haya cualquier temita, es un circuito muy complicado y que puede alterar por completo toda la carrera. Tema climatología, como decís antes, pues no se espera del todo que haya pues una mala climatología, con lo cual, además, estamos a martes. El jueves podríamos acertar algo, pero ya para el fin de semana, para el sábado y el domingo sobre todo, sería complicado dar una previsión que se fuera a cumplir. Con lo cual yo creo que habrá que ver la clasificación y una vez que tengamos la clasificación nos podremos hacer una idea bastante acertada de lo que podría pasar sin ningún tipo de incidente. Y si llueve, Dani, estoy seguro que no vamos a tener la misma diligencia que, por ejemplo, tuvieron este fin de semana en la clasificación del Indy 500, porque es algo que me fascina, ¿no? Que aquí seguro que si llueva, pues no se sabría, bueno, pues, qué va a pasar, aplazamiento tras aplazamiento, y en cambio allí, pues parece que un poco lo tienen más cuadriculado todo esto y van, pese a que es lluvia y no sé, pues vale, hay una ciencia ahí, pero tampoco es exacta de todo, no dejan de ser pronósticos, pero digamos que la clavan más. Sí, desde luego ahí las normas las tienen bastante, no que sean claras, ¿no? Pero sí que toman esas decisiones con otra facilidad, ¿no? Y dicen, bueno, pues se está dando esto, venga, corta, que es lo que hay que hacer. Que desde la Fórmula 1 hemos visto auténticos despropósitos de no saber qué hacer, de no dar una sensación de decir, bueno, pues la previsión es que haya lluvia hasta tal hora, pues vamos a esperar hasta tal hora, en vez de andar sacando el coche de seguridad, en vez de dar vueltas, en vez de, no sé, mantener las transmisiones de televisión, pues para ver cómo la gente de Red Bull construye barquitos y los suelta por los sumideros para hacer ahí una carrerilla, no sé, son cosas curiosas. Quizá también, Emma, es que
claro, nosotros no tenemos tanta Indy 500 encima como para decir, pues siempre es lo que pasa, ¿no? Pero desde luego esa apreciación me parece No, acertada, ¿no? no. Que allí parece que lo tienen. Saben que esto les toca el monedero y evidentemente tienen las cosas bastante claras en ese sentido, ¿no? Si por la lluvia no hay actividad en pista, bajan las moneditas y eso no puede suceder. Con lo cual ponen todos los medios necesarios para que ese proceso, ¿no? De pasar de mojado a seco sea lo más ágil y lo más seguro para todos. Mm. Incluyendo turbinas Bueno, lo de que sea avión, de falta, vamos. helicóptero, lo que haga falta, ¿no? Si hay que convertir el circuito de Indianápolis en una autopista cargada con camionetas con turbinas, vamos, se hace. Bueno, y si os parece, vamos cerrando esta parte de Mónaco. Y bueno, antes comentábamos, antes de grabar, porque este fin de semana se ha producido, se acaba Manuel el tema con lo de Indianápolis, ¿no? Esa clasificación de las 500 millas de Indianápolis, prueba en la que la semana pasada os comentábamos que participaba Fernando Alonso, que se iba a producir esa clasificación durante este fin de semana. Y yo creo que por dar una pincelada, aunque no sea en profundidad, sí que comentar un poco lo que ha pasado. Dani, perdona. Rápido, Yo sí. creo que esto, la culpa es de Juan. La culpa es de Juan. Sí, bueno, es una pequeña decisión bueno, pequeña decisión, o sea, es una cosa que nos trae Juan, que ha recopilado una información que además la ha compartido a través No, del no, grupo de pero él Telegram. sabe por qué lo digo, ¿eh? Él sabe No, por qué. el nuestro. No lo compartí con. Ah, no llegó ahí. Bueno, no sé, a veces, No, obviamente, pero bueno, me imagino que es de Vox Populi a estas sí, alturas, ¿no? O sea, hay un artículo de. No sé qué medio, de qué es. AP, ¿qué es? AP News. AP Associated News, Press. justo. Sí. Eh, en la que narra un poco cuál ha sido la trayectoria de McLaren. Bueno, no solo de McLaren, sino de lo que es la participación de Fernando Alonso en esta. En esta edición de las 500 millas de Indianápolis. Obviamente al final no va a estar. Y nada, pues que es una serie de despropósitos tras otro. Y no sé, yo creo que lo que comenta el artículo es de tal envergadura que a mí me dejó ojiplático, realmente. O sea, uno no puede imaginar que la cadena de despropósitos que ha dado lugar a que Fernando quede fuera sea, o sea, uno no lo entiende, ¿no? Sobre todo acostumbrados a la Fórmula 1, en el que todo está tan supermedido y todo es tan de laboratorio y todo está tan comprobado y tal, y el otro día creo que McLaren batió el récord de hacer un pit stop rápido en o sea, por debajo de 2,5 segundos, o sea, una cosa así, cambiar 4 ruedas en menos de 3 segundos. Pues esa es la Fórmula 1, ¿no? Y que un equipo acostumbrado a este nivel de exigencia llegue a la Indy y dé la sensación de que, coño, que es que no tenían ni volante. O sea, tuvieron que pedir un volante prestado. Pues es tal el cúmulo de acontecimientos que uno se queda, pues eso, o sea, yo me quedé un poco, pero ¿cómo puede ser posible esto, no? Y luego ya, pues, hablando también antes de empezar a grabar, decíamos, ¿qué es lo que extraña? Esto ya no es cuestión, o sea, a mí me da la sensación de que estas declaraciones hechas por Zak Brown, un poco a lo que van, bueno, por un lado está bien, tanta transparencia, ¿no? Y tanto contar lo que ha ocurrido de arriba abajo, pero en cierto modo es casi como echar balones fuera y decir la culpa no es nuestra, ¿no? O la culpa no es mía, o este proyecto puede seguir porque si solucionamos estas cosas, tal, cuando, no sé, yo creo que ahí ha habido un problema de inicio de no entender lo que es la Indy, de no saber a lo que se iban a enfrentar, de probablemente subestimar la competición con respecto a la Fórmula 1. Ya digo, después de toda la exigencia que hay en la Fórmula 1, pues lo que ha ocurrido con esto
o sea, es increíble, ¿no? O sea, no te puedes creer que haya habido errores de este tipo. O sea, no te puedes creer que Fernando no haya, o sea, por ejemplo, que el último día, cuando antes de lo que es la clasificación, eso entre esos 6, en los entrenamientos libres de por la mañana, que no pudiera salir o solo pudiera estar 5 vueltas porque se habían equivocado, habían confundido pulgadas con centímetros, es que ya es una cosa, no sé si habéis leído el Eso es de artículo, chiste, o ¿eh? sea, o sea, es algo que no te lo puedes explicar, ¿no? Y, y por otro Hombre, lado, pues las elecciones de Fernando son todo lo bueno que es Fernando dentro de, o sea, cuando se sube al coche, pues a veces también demuestra que no tiene ese acierto a la hora de elegir socios, teniendo en cuenta que probable, o sea, yo es que lo pensaba estos días, ¿no? O sea, seguro que Fernando Alonso, o sea, las ofertas que tendrá para correr en la Indy son de tantos equipos que, no sé, que debería revisar cuáles son sus prioridades, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no y quiénes son quién quiere que lo acompañen en ese camino. a mí lo que... Por otro lado, y perdonad que ya me acabo el monólogo mío y luego ya os dejo, ¿no? O sea, también ya pensando en plan de coña casi, ¿no? Y después de que esta semana ha acabado Juego de Tronos, casi podemos decir que Fernando Alonso está a la mitad del camino del héroe, ¿no? O sea, si sabéis todo lo que es el camino del héroe, o sea, el éxito tal y de repente un fracaso absoluto. Pues no sé, casi podemos decir que está en las horas más bajas, ¿no? Fernando Alonso. Después de casi haber rozado el título hace 2 años, pues esta vuelta no es capaz ni siquiera de entrar entre los 33 mejores, ¿no? Es la caída del héroe y ya solo lo que le queda es el resurgir, ¿no? Y Sí, ya os dejo. a mí lo que me llama la atención sobre todo es que no es que fuera algo de última hora, que bueno, pues si fuera así, pues dices, pues bueno, es algo de última hora, sino es que como tú comentas fue una cadena de despropósitos y que no hubiera reacción ante la acumulación de tales despropósitos, dices, aquí, ¿quién demonios está al cargo de todo esto? Porque el responsable en teoría era Bob Fairley, el tío que antes era responsable de Force India, que una vez que pasó lo de Force India el año pasado y tal, pues McLaren lo fichó para estar al cargo del programa de la IndyCar. Esta semana el tío no se le vio en pista, yo al menos, no sé si vosotros, nadie lo vio en pista, con lo cual la pregunta es, ¿realmente Bob Fairley era responsable de, antes de que el coche pisara Indianápolis esta semana, el primer día, ¿era el responsable o ya Zak Brown lo largó, puso a Gil de Ferran a cargo y bueno, ya la cantidad de despropósitos era... Al margen de las últimas cosas, algunas de ellas muy preocupantes que podrían complicarle la vida a Fernando a bordo del monoplaza, porque hay errores que son que van, vamos, contra la seguridad del propio piloto, ¿no? Y hay otros más, no sé, más un poco de chiste, de casi de... Como siempre, la realidad supera la ficción. Es que si esto... Ni el mejor guionista da con tanto despropósito junto, ¿no? Lo peor de todo es que el supuestamente coche bueno, el que armaron en Walking, si me dijeras que ese era un pelotazo de coche, Fernando estaba volando con ese coche antes de que tuviera el accidente y dices, bueno, pero no, es que ese coche tampoco Fernando estaba volando con eso, o sea que la propia estructura en América o la aquí de Walking tampoco es que fuera el nada más y el hecho de antes lo decía Juan, con quién se asocia Fernando. Primero, Fernando se asocia con McLaren, pero es que McLaren se asocia con Carlin justamente de los coches que han caído fuera, pues son Carlin. O sea, Carlin participaba en 4 coches y 3 han caído fuera. Entre ellos el de Fernando. O sea que es como juntar, no sé cómo explicarlo. O sea,
ha sido como la tormenta perfecta, Sí, ¿no? sí, o sea, Se han juntado muchas cosas, pero a mí me falta eso, ¿no? O sea, me falta una... Yo las declaraciones estas de Zac Brown las veo como las del comercial que es, ¿no? Queriéndonos, o sea, haciendo una especie de lavado de cara, hundiéndose en el fango, o sea, contando todo este tipo de interioridades, es que pero es en el eso, fondo es está eso. diciendo, es que esto fue culpa de tal, es que esto fue culpa del otro, es que no sé qué, es que, como decir, como no es culpa mía y aunque yo soy el manda más aquí, pues, no sé, a mí no me cuadra. Y luego también os lo decía antes de grabar, que de Fernando, o sea, las declaraciones que yo escuché, incluso durante el propio fin de semana, eran vuelta y dale a la triple corona, no sé qué, no sé cuánto. Probablemente sea que los medios de comunicación, o sea, sean declaraciones que Fernando, esas declaraciones que yo escuché durante el fin de semana, probablemente no habían sido realizadas mucho tiempo antes, pero también los medios siguen dándole bola y entonces, no sé, yo eché de menos que Fernando Alonso realmente hiciese declaraciones del tipo, ojo, cuidado, que esto va a ser un desastre, no vayáis a pensar que vamos a poder ganar, simplemente llegar a la clasificación será un éxito. O sea, me hubiera gustado escuchar por parte de Fernando algún tipo de declaración en este sentido, ¿no? De, de ser realmente realista. Y en el fondo, visto lo visto, yo casi me alegro de que al final no haya sido capaz de clasificarse, porque es que el papelón iba a ser, o sea, yo es que no me fío ni de la seguridad del propio coche, con lo cual ir a 370 kilómetros por hora en esa pista, con un coche del que no te puedes fiar, lo veo un peligro innecesario. Un peligro innecesario, o sea, un riesgo innecesario que no veo lógico afrontar, vaya. Yo a Fernando sí que le escuché decir una vez que ya después del accidente, del día, casi 2 días que estuvieron sin perdidos y tal, sí que ya yo le escuché decir que bueno, a ver si el objetivo ya casi era más, vamos a ver si nos clasificamos y tal, ¿no? Pero también me sorprende, antes lo decías tú, Juan, eh, el nivel de detalle, o sea, ya quedarte fuera ya es un batacazo, ya vamos, cabeza baja, cuanto menos, pedir perdón, lo que quieras, que eso lo han hecho. Pero ya dar detalles de los despropósitos ya me llama la atención. O sea, vale, transparencia no, pero yo creo que estas cosas, imagino que habrá, o sea, no sé, un porqué de por qué han dado a conocer tanto detalle tan desastroso. No sé, o sea, Yo creo que ya te digo, o sea, es una estrategia de marketing. Yo creo, o sea, de verdad, creo que es una estrategia de marketing. porque lo cierto es que, bueno, al final Es que lees el artículo y casi parecen víctimas, joder. Decir, o sí, sea, es ¿no? que ya hemos hecho mucho. O sea, Al único que han largado es al Von Fairley, que ese no lo vimos, y igual es que ni era el responsable en el también momento. largaron a un mecánico que tuvo un problema, o sea, no sé, en un momento dado que tenían un problema eléctrico y no me acuerdo ya a qué altura de la cadena de despropósitos sucedió esto, ¿no? Pero bueno, sé que largaron directamente a uno por culpa a un mecánico, a un ingeniero de pista, no lo sé. Bueno, desde luego lo que pone de Qué poco manifiesto, responsable. lo que pone de Sí, manifiesto es que la Indy 500 no es una carrera facilona, o sea, es una carrera que tiene su miga y aquí, pues, o sea, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y que muy probablemente la hayan subestimado. Yo creo que la han subestimado. hombre, seguro, seguro. Es cierto que el 2017 Fernando parecía que meaba Colonia, porque hasta el momento que rompió el motor le salió todo a perder de boca. O sea, los entrenamientos perfectos, el setup perfecto. Fernando consiguió la velocidad para estar ahí en el Fast Nine y finalmente clasificarse quinto. Durante la carrera estuvo en las posiciones de cabeza toda la carrera justamente hasta que le petó el motor, todo le salió redondo. Y igual se pensaron, no sé, que iba a repetirse la historia únicamente con repetir el actor principal, que es Fernando. Y la subestimaron. Sí, seguramente la subestimaron.
Y aquí un poco perdemos todos, yo creo, al final, porque pierde la propia IndyCar, perdemos los aficionados de Fernando, pierde el equipo, pierde el propio Fernando, pierde las televisiones, los sponsors. Evidentemente hay un piloto que está ahí y que no estaría si estuviera Fernando, pero al final, pues quieras o no quieras, la cantidad de actores implicados activamente o pasivamente que pierden por no estar Fernando, pues son la leche de ellos, ¿no? Pero a su vez demuestra que la carrera es un poco auténtica, ¿no? Que no, entre comillas, se vende, aunque McLaren hubiera podido comprar la plaza. El business es el business, al final. A mí me parece un despropósito todo. Yo, vamos, no he estado especialmente siguiendo la Indy, pero es lamentable. Primero, la concatenación de errores. Cosas que no entran dentro del sentido común de un equipo profesional, como lo de que el volante no estuviese a tiempo, lo de confundir centímetros con pulgadas, que de verdad es algo, un error de Bueno, novato total. José, eso le pasó hasta a la NASA que perdió un satélite o Sí, algo sí, así. sí, o sea, eso, quiero decir, es curioso porque es un error, de verdad que es para crucificar al responsable, pero ha pasado un millón de veces en muchos ámbitos, pero precisamente porque ya ha pasado es algo con lo que se debería tener especial cuidado. Claro que también podrían los americanos dejar de utilizar las puñeteras pulgadas Ya, de una vez. ya, pero era Em, aviso tras aviso. ¿Sabes? Si esto fuera a última hora, bueno, pues claro, me equivoco a última hora, pero el coche volaba durante toda la... No, no, pero es que claro, aviso tras aviso, tras aviso, tras aviso, y aún así seguían viniendo los avisos. exactamente, a eso es lo que iba. Es error tras error y falta de rendimiento tras falta de rendimiento y en cada... incluso yo que no he estado siguiendo lo que no he visto en ninguna vuelta, estaba viendo por los comentarios de la gente en Twitter, por lo que comentabais en el grupo, por la sensación que había en el ambiente, que estaba siendo un despropósito total. Y ya cuando llega el sábado no se clasifica, empieza a salir por todos lados la noticia de que tiene que ir a la repesca, que mucha gente en ese momento nos estábamos enterando de que existía una repesca, porque la Indy no es una categoría que tengamos dominada. Claro, ya en el momento que te dicen Alonso con el McLaren no se ha clasificado entre los 30 o 33 primero, que ya me baila el número, y tiene que ir a la repesca, tú ya dices, mira, es que ya ni repesca ni leches. Esto tiene una pinta de imposible y de desastre total. Y la Y repesca la pusieron este año, porque antaño, si te quedabas el sábado, ni repesca ni hostias. O sea, bueno, Sí, pero en ese sentido, o sea, en ocasiones anteriores se hubiese clasificado, ¿eh? Porque Fernando quedó 31 sí, el el sábado, ¿no? sábado. Y entonces directamente sí, hubiera entrado. hubiese salido el 31 y ya está, claro. Claro. Ahora, tras esta repesca, quedó el 34. Pero vamos, que habrá miles de argumentaciones. Esto a muchos anti-alonsistas les servirá para decir que Alonso es un desastre de piloto, que es un llorón o una mentira o los argumentos que llevan esgrimiendo desde el año 2003. Pero la realidad es que Alonso ha demostrado por activa y por pasiva que es competitivo en esta y en un millón de categorías. En Fórmula 1, en el WEC, en el karting y en la Indy cuando corrió hace 2 años. Eh, si estuviésemos hablando de que ha quedado el 12 o el 15, podría ser un tema de rendimiento del piloto. Si estamos hablando de que no se clasifica, es el equivalente a que en Fórmula 1 no pase la regla del 107%, es que el coche no corre. Entonces, después de año y pico preparando esta carrera, con la inversión, hemos visto que en ingeniería no, pero en publicidad que ha hecho McLaren en esto, Alonso volcado, todo el mundo pendiente de esta carrera que le estaba haciendo sombra al Gran Premio de Fórmula 1 se me ha olvidado, no De sé qué es lo Mónaco. que... Al de Mónaco. bueno, de Mónaco y el último de Barcelona, que ya se estaba empezando a hablar de esto, porque coincidió, creo, no sé si fue con entrenamientos o con alguna presentación, en fin, como esta carrera de la Indy ocupa las 3 o 4 semanas anteriores con movimientos de marketing y tal. Quiero decir que lleva ya cosa de un mes haciéndole sombra a la Fórmula 1. Y ahora llega, no el momento decisivo que sería la carrera, pero cuando hay que posicionarse en pista y el equipo se queda fuera. O sea, de verdad, no entiendo cómo debe de sentirse Alonso, pero si fuese yo,
le hubiese metido fuego ya no al coche ni a McLaren, a Woking, a todo el municipio de Woking. O sea, es una cosa de verdad que no hay por dónde cogerla. Pues yo, francamente, si tiene que volver y le ofrece McLaren volver con ellos, él volvería. ¿Eh? Es que no sé, le deben pagar muy bien, porque ya me dirás. Sí, hombre, Yo creo que Zak pagarle le Brown pagan muy bien, pero yo creo que Zak Brown es la hostia convenciendo a la peña, porque es que si no, no se explica. no sé si lo comentábamos antes estábamos ya grabando o se ha quedado fuera de la grabación, pero Alonso podría correr en cualquier equipo prácticamente que se proponga en la Indy. Al final es una categoría americana donde lo que Si importa él mismo se más puede montar un equipo si quiere. O sea, claro, el por ejemplo, presupuesto que exige puede la ser una Indy opción. lo gana Fernando en 2 grandes premios. Tiene dinero de Exactamente. sobra para montarse el mismo equipo si él lo quiere así. En general, todas las categorías americanas han demostrado que es importante que un piloto sea rápido y sepa rendir, pero también es muy importante que un piloto venda gorras y ocupe minutos de pantalla. Fernando Alonso les ha demostrado a los americanos que es un piloto válido para cualquier categoría americana porque podremos discutir que sea más rápido o menos rápido junto con otros pilotos que tienen mucha experiencia en esas categorías, pero ha demostrado que es capaz de llenar minutos de pantalla y de vender gorras y camisetas a porrillo. Eh, lo que pasa es, sí, él ha hecho una apuesta con McLaren que le ha salido igual de mal que la de Fórmula 1. Yo creo que hasta aquí, hasta aquí llegó la broma. O sea, ya el año que viene ve con otros. Y pensar que quieren ir a Le Mans, Bueno, que quieran ir, pero que no vaya él. O que no sea, vaya a ir con ellos, ¿no? claro. Sí, sí. No, sí, ahí... Antes lo decía Juan, lo hablamos previo, que Zak Brown al final es un comercial, pero el tío, su cargo es el CEO de McLaren y CEO, aparte de comercial, que muy bien ha conseguido las pegatinas, ponerlas en el coche muy bien, pero el CEO no es solo comercial, o sea, es responsable de absolutamente todo, o sea que también se lo tiene que comer él. Sí, estas explicaciones probablemente también iban dirigidas a los anunciantes, a los sponsors. Sí, hombre, claro, todos estos sponsors porque al final al final ha habido trasvase, ¿no? De la Fórmula 1 a la Indy, algunos que firmaron para la Indy, Brown los ha conseguido trasladar también al equipo de Fórmula 1 y evidentemente no estar, pues, adiós muy... Es bueno, es la bomba, ¿no? Y hablando de la carrera, la pole se la llevó Pagenaud y el otro español, porque sí, en la Indy corre otro español que lleva corriendo la hostia de años, Mario Serbia, se clasificó 19º, que bueno, a priori dices, bueno, es una gran posición, pero bueno, viendo cómo vaya la carrera y sabiendo de su experiencia y de sus maneras de ir, sobre todo en la Indy 500, pues, ¿quién te dice que no puede ser su año este? O sea, puede ser perfectamente. Se han dado casos de ganar desde esas posiciones donde sale él. Una carrera que seguramente haya lluvia y tal, vamos a ver si no se acaba el lunes o el martes. Ujú. Y yo creo que hemos hecho un gran resumen pues, de las noticias, del Gran Premio de lo que va a venir para el Gran Premio de Mónaco y de, sobre todo, bueno, pues de esta parte de la Indy 500. Y yo creo que podemos ir cerrando este capítulo. Yo simplemente daros las gracias porque hayáis estado una vez más con nosotros, que nos hayáis acompañado esta semana y que os invito a que la próxima semana escuchéis lo que haya pasado en el Gran Premio de Mónaco con nosotros y simplemente os remito a nuestra web desde box.es donde podréis encontrar tanto el podcast como los medios de contacto y las redes sociales que de todas formas ahora mis compañeros os van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo, en parte, como siempre, recordaros que en Twitter nos encontráis como arroba desde boxes y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un correo electrónico, podéis hacerlo a la dirección desde boxespodcast@gmail.com. Y bueno, nada, ya os contaré en el próximo episodio si al final soy capaz de ver la carrera o no desde la mesa electoral en la que estaré allí ejerciendo mientras, ¿cómo se dice? Practicando la democracia entre todos o como se diga.
eso. A ver si tengo al menos wifi. Ya os contaré. Estarás en la fiesta de la democracia. Bueno, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.m/desdeboxes. Y nada, ya nos escuchamos tras este Gran Premio de Mónaco, que esperemos que sea una carrera entretenida, aunque la estadística dice que no lo sea. Pues Viva yo Austria, diría- viva Estoy Austria. volviendo a leer el Gran artículo y pilar. hay una parte donde dice Zak Brown: no quiero que el mundo piense que McLaren son una panda de idiotas. No, qué va. No, no quiere, pero ya, ya va tarde. Sobre te todo jodes, viene que ya- en la parte esta de después del cataclismo de no se ha clasificado, empiezan a desmantelar el coche y se dan de cuenta de que pusieron mal Sí, el cambio. cambio, ¿no? La Los relación de reglajes del cambio. Es que no sé si lo leíste, José, o sea, pero te lees el punto 8 de la lista que hice y es que era para empezar a hostias con todos, tío. Y Vale, o vale. sea, después de, o sea, le dice, mira, tío, el coche no está, o sea, tanto puede funcionar como no. Bueno, pues coger esa primera curva sin saber si el coche iba a girar siquiera. Hay que echarle unos huevos cuadrados. Es que luego encima, ver que si no te has clasificado es porque alguien se equivocó en la setup del cambio y que el coche daba más de lo que al final, o sea, Y que al final se quedó por apenas 0, no sé cuántas millas, sí, o sea, una quiero mierda. decir, de sobra, o sea, si le llegan a haber puesto el cambio como debe, se hubiera clasificado seguro.